Así que si tienes Biblia, la abres conmigo, como digo, en el Evangelio de Marcos y te vas al capítulo 4 y leemos juntos del verso número 35 al 41. La enseñanza de esta tarde se llama Jesús en temporada de transiciones. Jesús en temporada de transiciones. Vamos a ver qué hace Jesús, cómo actúa Jesús, cómo opera el Señor en el medio de esta transición tan conocida por la mayoría de nosotros, que justamente es una tormenta, una tempestad que se desata mientras los discípulos y Él vienen pasando o cruzando de Galilea hacia Decápolis. Leamos juntos, por favor, verso número 35. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba. También los acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos le despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, preguntó el Señor a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían el uno al otro: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Si hablamos de transiciones, deberíamos definir primero qué es una transición. Una transición simplemente es pasar de un estado al otro. Significa estar en una condición, pero transitar hacia otra. Todos pasamos transiciones, todas de ellas o todas ellas, independientemente de la edad, la circunstancia, la época, la etapa, son momentos de dolor, son momentos de crecimiento. ¿Cuántos creen que crecer duele? Aún físicamente, nuestros hijos, si tienes, o nietos, si los tienes cerca hoy, ven que sufren algún tipo de dolor. Por ejemplo, mi hija, la del medio, Nicole, últimamente ha sufrido mucho dolor de hueso. Le duele la rodilla, y le duele el codo, y le duele el pie. Pero entonces se va a dormir, y se levanta, y cuando se levanta mide 3 centímetros más. Cada vez está más alta. Alguno me mira con cara de asombrado, cualquiera salta al lado mío, yo lo sé, pero déjeme que termino de hablar, porque crecer duele. Crecer duele, la transición duele. Yo pensaba mucho en contarte esto, pero te lo tengo que contar. Hubo épocas en mi paternidad que yo me sentí el peor padre del mundo. Y me acuerdo muy bien con mi esposa que una o la primera de ellas fue el día en que dejamos a nuestra hija mayor, que casi tiene 20 años, en el kinder, en el jardín de infantes. Yo me sentí el papá más malo del universo, porque yo estaba abandonando a mi hija. Me recuerdo muy bien la escena, salimos de ahí con mi esposa los dos, no dijimos una sola palabra, nos subimos al carro, comenzamos a manejar hasta la casa y lo único que hicimos fue llorar los dos. Yo la miraba de reojo y ella a mí y nos corrían las lagrimitas porque es una sensación horrible, es una sensación de tránsito horrible. El otro día fui a la boda de la hija de un muy querido amigo mío. Mi amigo se la pasó llorando toda la boda. Yo le dije a mi amigo: ¿yo vine a un velorio o vine a la boda de tu hija? Él me amenazó y me dijo: ya te vas a sentir lo mismo cuando te pase con las tuyas. Cualquier transición, sea mala, sea buena o sea más o menos, trae dolor, trae molestia, trae incomodidad. Simplemente lo explicaré de esta manera pero tan simple. Estamos en una posición, nos queremos mover hacia otra y ese camino de transicionar es un camino bastante incómodo y bastante doloroso en muchas ocasiones. Jesús está con los discípulos. Él había terminado por lo menos de hablarle a la gran multitud e inclusive la Biblia dice que deja a la multitud para irse al otro lado. ¿Puede gritar conmigo eso? Al otro lado.
como inmigrantes esto suena raro, ¿no? Nos vamos del otro lado. Ese otro lado iba a significar una crisis para los discípulos, pero también iba a significar un gran aprendizaje para ellos. ¿A dónde iba Jesús? ¿O de dónde salía Jesús y para dónde iba? Jesús había hablado en Galilea. Galilea era un sitio donde estaban todos los doctos, toda la gente inteligente, todos los ortodoxos, todas las personas que habían guardado la ley hasta la máxima potencia estaban en Galilea. ¿Qué había del otro lado del mar de Galilea? Lo que había era una ciudad llamada Decápolis. ¿Con quién se iba a encontrar Jesús del otro lado del lago o del mar? Se iba a encontrar con el endemoniado, el famoso endemoniado gadareno. Una persona que se flagelaba a sí misma, que vivía en un cementerio y que vivía una vida pésima, obviamente, por consecuencia de tantos demonios. No quiero llegar hasta ahí, volvemos un poquito más para acá. Jesús ahora está con un fin en su mente. Él tiene que llegar del otro lado, Él va a llegar del otro lado, porque Él tiene que hacer la obra que el Padre le encomendó. ¿Están conmigo hasta acá? En la transición, en el momento de dolor, en el momento de crecimiento, lo primero que sucede es que parece que las cosas se pierden. Lo primero que pasa es que esta tormenta amenaza con que las cosas se van a perder. Amenaza con que ellos se van a ahogar. Hay una foto que le voy a mostrar ahora mismo que justamente representa más o menos lo que el pintor plasmó en una imagen muy conocida, uno de los cuadros más famosos que representa esta gran tormenta. Imagínenselo algo así. ¿Qué tal les parece? Interesante como para tener todo el miedo del mundo, ¿no es cierto? ¡Qué transición, caramba! Mejor déjame donde estoy. Si hacer cosas más grandes o hacer tu obra o seguirte a ti y ser tu discípulo implica que yo tenga que pasar por un tormentón como esto, mejor me quedo como estaba. Hay otra foto más real que es exactamente un hallazgo del mar de Galilea del 1986. Se encontró después de 2000 años una embarcación muy similar a la que posiblemente habrían utilizado estos personajes junto con Jesús para cruzar este mar. Miren cómo se ve eso, parece una hojita de papel. Cualquier tormentita hubiera hecho que estos se hubieran ahogado en la primera instancia. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Pasemos al otro lado. Ante la invitación de pasar al otro lado, cualquiera hubiera querido tener toda la seguridad posible para que al otro lado lleguemos. No hay cosa más espantosa que subirse a algo en el agua. Yo pensé que el avión era de las cosas más horribles que me iba a tocar pasar en la vida, hasta que me subí a un ferry y encontré que el ferry es mucho más diabólico que el avión. Si el avión te marea y si eres de los que como tu servidor se marea en el avión, nunca te subas a un ferry, porque yo me sentí como esos discípulos en el medio de la tormenta de Galilea, porque dije, Señor, ahí te va mi alma, recíbela. Cuando uno transiciona, realmente uno cree que las cosas se van a perder, pero simplemente estás transicionando. Hoy les quiero hablar a todos aquellos, y me incluyo en el mismo mensaje, que creemos o sabemos o aún sentimos que estamos atravesando una transición y que pensamos que la transición va a ser la última estación de nuestro tren, que no hay nada más allá del otro lado después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta crisis, de tanta sensación de pérdida. Parece que no hay nada más. Bueno, si te has sentido así, ojalá esta palabra te aliente tanto como a mí. Si hablamos de transición, toda la Biblia está llena de hombres y mujeres que transicionaron. Adán y Eva, al pecar y al comer del fruto prohibido, Dios mismo se encargó de sacarlos de la escena y los transicionó sacándonos del Edén, aunque los sacó del Edén para su propio bien. Tenemos al pueblo de Israel, que transicionó siendo esclavo de Egipto por una gran cantidad y larga cantidad de tiempo, 430 años de esclavitud, transicionando. Y luego, súmenle a eso, 40 años más de transición,
hasta llegar recién a la tierra prometida. Vaya transición, ¿cuándo iban a aprender? Puedo hablar de Daniel. Daniel, un profeta de Dios en Babilonia, metido en el pozo de los leones, pero había una cuarta persona que estaba con él en el pozo. Puedo seguir hablando de tantos personajes más que aparecen en la Biblia hasta llegar posiblemente a los discípulos. Nuevo Testamento, los discípulos están por ser dejados solos físicamente por Jesús. Jesús les dice, les conviene que yo me vaya al Padre para que yo les envíe a ustedes el Espíritu Santo. Eso era un tiempo de transición. Los discípulos en Hechos 2 están en un lugar llamado Alto, en una especie de terraza, orando, esperando un tiempo de transición. Jesús le había dicho, no se vayan de aquí, quédense juntos, yo me voy, les envío el Espíritu. Pero mientras el Señor les prometía lo que iba a hacer y pasaba lo que el Señor había prometido, había un tiempo de transición. ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido? Nos ha prometido por su palabra que pasarían con cada uno de nosotros. Levante la mano, ¿quién atesora promesas de Dios fuertes en su corazón? Levante la mano para saber si estoy hablando con la gente correcta o el mensaje era para otra iglesia. Todos estamos llenos de promesas del Señor. E inclusive creemos en un Dios que cumple sus promesas. Amén. Pero nos toca esperar. Nos toca el tiempo de transición. Nos toca el tiempo de fundamentarnos en lo que Dios nos ha prometido hasta que llegue lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Esto me hace pensar mucho en el rey David. David fue el segundo rey de Israel. El primero era conforme al corazón del pueblo. El segundo fue conforme al corazón de Dios. Cuando ahora David es ungido, aproximadamente con 17, 18 años, él tiene que esperar, después de ser ungido por el profeta Samuel, tiene que esperar entre 10, 12 a 15 años de pura transición. ¿Saben cuál era el oficio del rey David? Antes de ser rey, ¿cuál era su oficio? Grítenmelo fuerte. Cuidaba las ovejas. Y dice que detrás de la majada lo sacó Dios, detrás de las ovejas. Síganme por favor, detrás de una oveja, ¿qué hay? Es exactamente lo que Dios quiere decir, que de ahí lo sacó el Señor, de detrás de la majada. Dije entre 10 y 15 años promedio, David tuvo que esperar, sabiendo que él era el rey, sabiendo que él tenía la unción que Dios le había dado, sabiendo que era el rey elegido correcto para la posición, sabiendo que era quien Dios había dicho, califica, este va. Se tuvo que esperar todavía 10 o 15 años más, haciendo el trabajo de cuidador de pastor. Todavía tuvo que esperar 10 o 15 años limpiando la caca de las ovejas, aunque era un rey. Esto es como cuando a nosotros nos pasa, y no hay trabajo deshonesto en la vida, ningún trabajo deshonesto. Esto es como cuando nos pasa empezar un trabajo y de repente lavar platos, y uno viene con el sueño americano y el sueño se hace una pesadilla, porque si esto es un sueño, cuéntame qué es un sueño. Y uno tiene que estar ahí lavando, ¿me siguen hasta acá? Y uno tiene que estar ahí lavando, te alabaré Señor con todo mi corazón. El primer día, el segundo día, el tercer día, al mes uno dice, si esto es la promesa de Dios, ahí te devuelvo tu promesa, yo me vuelvo para mi rancho. Si esto es promesa, si esto es lo que me prometiste, si esto es exactamente lo que tengo que pasar para ser útil en tus manos y para servirte, Señor, mejor dejemos este negocio acá. Yo no quiero pasar a ningún lado, mejor déjame donde estoy. Los discípulos experimentan el temor y la desgracia que cualquiera merece sentir en un momento como esto. No voy a acusar a los discípulos por haber tenido miedo. No voy a acusar a los discípulos por ser personas de poca fe en el momento. Lo que voy a hacer en este día es ponerme en los zapatos de Él, porque muchas veces y posiblemente hasta hoy estoy actuando de la misma manera como una persona temerosa porque no sé lo que va a pasar conmigo mañana.
Cualquier transición, sea que la provoque el exterior o sea que la tengas en el interior, es un muy buen momento para procesar las promesas de Dios y agarrarte fuerte de ellas para que entonces se cumplan esas promesas y ninguna otra. Nunca te olvides que Dios está para cumplir sus promesas, no tus expectativas. No es como tú lo esperas, es como Dios lo quiere hacer. No es a tu manera, es como Él dijo que iba a suceder. Y este milagro que iba a suceder ahora, el hecho de que todo se calmara, fue justamente en el medio de una encrucijada donde habían unos personajes llamados discípulos del Señor que estaban muertos de miedo. La parte opuesta a esta escena, vemos a un Jesús que está descansando mientras el resto está extremadamente temeroso. La promesa del Evangelio para cualquier creyente no es que en la vida todo te va a ir bien. La verdad, Latinoamérica puntualmente está plagado de predicadores y expositores y personas que hablan en público, que le prometen a la gente y los motivan y los animan y les dice un mejor carro, una mejor casa, una mejor vieja. Y eso no. Y todos dicen amén, entonces, y toda una vida mejor, y vive una vida mejor. Lo que promete el Evangelio es vivir una vida en Cristo. Vivir una vida de victoria en Cristo. El que vas a contemplar descansando y te va a contagiar su paz, aunque estés en el medio de una tormenta. Lo que te invito en esta tarde, en el medio de tu tormenta, cualquiera sea la tormenta, financiera, emocional, familiar, de ministerio, lo que quieras etiquetarle a tu tormenta, contempla la paz y la tranquilidad que solamente te puede dar mirarlo a Jesús. Porque mientras nosotros estamos arrancándonos los pocos cabellos que nos quedan, Jesús está descansando. Y la verdad es que todos hemos sido llamados, todos, a imitar al Señor al que seguimos. Y si Él descansa, yo también descanso. Y si Él trabaja, yo también trabajo. Y si Él opera en amor, yo también opero en amor. Pero cuando Él descansa, puntualmente lo de hoy, cuando Él descansa, entonces yo también descanso. Miren a Jesús en el medio de su problema y vean lo que Él hace e imítenlo, por favor. El apóstol Pablo diría, sean imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Si Jesús en la tormenta descansa, entonces usted puede seguir durmiendo en paz como hasta ahora en este momento. ¿Cuándo es útil la transición entonces? ¿Cuándo yo puedo utilizar un problema para bien? Cuando mi problema me empuja a Dios. Cuando mi problema me empuja al Señor. La tormenta azotaba la embarcación. Todos sabían que se iba a un hogar, pero hicieron algo dentro de lo que hicieron, lo hicieron bien. Fueron a la persona correcta. Fueron donde Jesús, lo despertaron, le recriminaron, le presentaron su argumento, toda su explicación, pero por lo menos fueron a la persona correcta. Cuando un problema, cuando una circunstancia, cuando una tormenta es útil, como te lleva a Dios, ¿a dónde te está empujando la tormenta que estás viviendo? Si estás viviendo una tormenta, haré la pregunta, ¿alguien aquí está con... Veo unas cuantas caras de atormentados en esta tarde. ¿Alguien aquí está pasando por algún tipo de tormenta, cualquiera sea? Levante la mano para confirmar si estoy o no era el mensaje para acá. ¿Sí es? Bien, perfecto. ¿Usted está en su tormenta? ¿Cómo saber si usted quisiera cambiarle la tormenta al vecino? Que él tuviera la suya y usted la de él. Las tormentas son todas iguales y nunca dejan de ser tormentas. Ahora, ¿cuándo utilizo esto para bien? Cuando lo que me está pasando me lleva al Señor. ¿Tu tormenta te está llevando a qué? ¿A querer renunciar? ¿A tirarte al mar para ahogarte antes de que la barca se hunda? ¿A salir disparado de la situación en la que estás? ¿O te está empujando a buscar a la persona correcta, al que tú y yo sabemos que es el único que puede rescatarte? La tormenta no va a cambiar. La escena no va a cambiar. Van a tener que pasar por la tormenta. No queda otra
porque Jesús dijo, vamos al otro lado. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que vas a hacer? ¿Lo vas a desperdiciar? Si desperdicias esta tormenta, posiblemente se te va a repetir una más adelante, porque así funciona la escuela de Dios. Lo que no aprendes hoy, lo aprendes mañana. Lo que no aprendes mañana, lo aprendes el año que viene. Lo que no aprendes el que viene, lo aprendes. Lo que no aprendes con tu primer hijo, lo aprenderás con el segundo. Y si no aprendiste con el segundo, va con el tercero. Alguien diga amén, por favor, a esto. Sí. La paciencia que no tuviste en tu primera iglesia, la vas a aprender en la segunda. O en la tercera. Así que yo espero ser o segunda o tercera, para que aprendamos juntos de qué se trata ser una iglesia. Hay que tener paciencia y mucha paciencia. La misma paciencia que Dios nos tuvo a nosotros para perdonar nuestros pecados inmerecidamente. Entonces dije que cuando es útil lo que vivo, es útil lo que vivo cuando me apunta al Señor. Estoy transicionando, la estoy pasando y me gusta esta palabra. Me gusta porque me confronta. Me hace saber que yo puedo ser una persona en constante crecimiento, pero que también tengo que ser honesto con ustedes y conmigo y con todo el mundo. ¿Cómo estás en este día? La estoy pasando. No estoy bendecido, prosperado y en victoria y todo me va bien y mi suegra se fue a vivir a su casa, ya dejó la mía y mi esposa me cocina todos los días y no, las cosas no están tan bien. Pero las estoy pasando. Estoy en una tormenta, pero la estoy pasando. Por favor, no acaricie el tiempo de tormenta, no lo tome como su mascota, porque usted, esa temporada está usted pasándola. Nadie se queda a vivir en un hotel cuando va de vacaciones. Nadie se queda a vivir, nadie se instala en un lugar donde uno está de tránsito. ¿Te tocó alguna vez ir a algún hotel? ¿Vacaciones? Cuando te agarró migración, algo. Cuando fuiste a la casa de alguien, si no fuiste a un hotel, fuiste a la casa. Ustedes me miran como diciendo, ¿qué está diciendo? Ustedes, vacaciones, vacation. Sol, arena, bronceado. No culpes a la playa. ¿Fueron ahí alguna vez? Ok, perfecto. Pecadores. Ahí está. Con razón no hay plata en la iglesia. Se la gastan ustedes en vacaciones. Diezmen, ladrones. Cuando uno va a un hotel, uno va con su maletita, con su familia, si te pasa como a mí, voy con la almohada, con el trapito de mi hija, con las cremas de mi esposa. ¿Te pasa como a mí? Nos mudamos. ¿Cuánto van? 3 días nada más, pero nos mudamos, ¿no? Hacemos toda una maratónica hasta el lugar. Ninguno se instala en un lugar donde va de tránsito. No es que mi esposa llegue y dice, ay, voy a poner las cortinas que están en la casa, y ay, no, yo quisiera que hoy traigan al perrito, pongan la planta acá. No, porque uno está de paso. Cuando uno está de transición, mi querido, no haga de la transición su casa, porque eso es una transición. No, la tormenta no es un lugar, la barca es un lugar muy incómodo en donde vivir. Usted está transicionando. El desierto para Israel era un tiempo de transición, pero Israel amaba el desierto. Les encantaba estar sufriendo, les encantaba sufrir. Hay gente que le encanta sufrir. Pare de sufrir. O mejor dicho, como dice la Biblia, sufra por cosas que son inteligentes. Sufra el sufrimiento de Cristo, sufra el hecho de estar en una tormenta porque usted es un discípulo del Señor. Sufra con causa, sufra porque es parte del aprendizaje, pero no sufra de balde. En la tormenta, lo que hay que hacer es entender, mirar a Jesús primero. Lo que hay que entender segundo es que es un tiempo de transición. Esto va a pasar. Esto que te está pasando, pasará. Uno quiere instalarse en las cosas buenas. Si alguien está pasando un buen momento, uno dice, ¿cómo me gustaría que toda la vida sea así? Ustedes y yo sabemos que eso no funciona de esa manera. Si todo sería bueno en la vida, seríamos chaparros espirituales. Seríamos enanos de Dios. Porque la mayoría aprendemos cuando las papas queman, cuando la circunstancia viene en nuestra contra. Recién ahí es cuando nuestra fe se fortalece,
cuando nuestra convicción se afirma, cuando le decimos al Señor, Señor, tú me prometiste que ibas a hacer algo con mis hijos, con mi familia, con mi iglesia, con mi trabajo, y yo me abrazo de esta promesa y acá me quedo. Así es. Entonces, el tema es, ¿cómo vivo la temporada de transición? Si es algo que no voy a poder evitar, si es algo que ahí va a estar para mi propio aprendizaje, si es algo que voy a tener que pasar porque no me queda ninguna opción, no tengo elección. Si los discípulos hubieran sabido que iban a atravesar al otro lado pasando esta tormenta, yo les aseguro en su lugar que yo le hubiera dicho a Jesús, Jesús, ve tú solo, yo te espero acá. Esa parte mejor la evito. Ve, haz lo que tengas que hacer, libera al endemoniado y luego cuando terminas de hacer todo tu ministerio, regresa a buscarme, yo acá te espero con un pescadito frito acá saltado. Pero no, se subieron todos y todos tuvieron que navegar y estar ahora en el ojo de esta tormenta para aprender lo que no iban a aprender de ninguna otra manera. El milagro creativo fue el siguiente. Jesús se levantó de la siesta y simplemente le dijo al mar y al viento que se calmara. Simplemente dijo que el viento se calme y que el mar se calme. Ahora présteme toda la atención, enseño algo. Todos sabemos, todo creyente sabe, que Dios es un Dios soberano. Amén. Soberano significa que se rige por sus propias leyes. Dios es alguien a quien nadie manda. Bien, estaba esperando que me digan amén para estar seguro. Soberano significa que Dios no recibe la orden de nadie. ¿Sí? Nadie le dice qué es lo que Dios tiene que hacer. ¿Correcto? Es al contrario. Él dice lo que se ha de hacer. Y nada se mueve en la tierra, nada se mueve debajo de su trono que no sea dada por su orden o que no sea aprobada por su palabra. Entonces esto me hace sospechar que el que es el dueño del viento y del mar no es el diablo. Esto me hace a mí pensar, ponga cara de pensador conmigo así. Perfecto, gracias, eso lo ocupaba. Esto me hace pensar que el que provocó la tormenta no fue el diablo. Esto me hace pensar a mí que Dios tenía algo que enseñarnos a todos, a ellos ahí y a nosotros hoy, de lo que estaba pasando alrededor de esa tormenta. Estoy pensando, sin temor a equivocarme, que la tormenta la provocó Dios. Estoy pensando que esto malo que te pasa, que tú consideras malo, es algo que el Señor está permitiendo de una u otra manera, y no es porque te quiera ver sufrir, sino porque te quiere enseñar. No porque te quiera ver sufrir, sino porque creo que tiene algo mucho más importante que enseñarte adelante. Cuando yo digo que cada tormenta es del diablo, cuando yo digo que cada lucha es del diablo, cuando digo que cada situación es del diablo, le estoy dando al diablo un crédito que no tiene porque Dios es soberano. El soberano es Dios. Y del trono para abajo, todo lo que sucede tiene que ver con su voluntad. Es su terreno. Nadie hace algo que no sea aprobado por el Señor. ¿Me siguen hasta acá, sí o no? Pastor, ¿y las cosas malas? Las cosas malas también. ¿O tomaremos de Dios solamente las cosas buenas? ¿O alabaremos a Dios solo cuando las cosas nos van bien? Y de las cosas malas, pastor, ¿por qué? Me supongo que es para que todos podamos aprender cuánto Él nos ama a pesar de nuestros propios pecados. En el medio de la tormenta, a la cual Dios mismo provocó, Jesús mismo le da la orden y ahora la detiene. El que la provocó es quien la detiene. ¿Cuándo Dios, la pregunta que ustedes tienen, le sale así con un cartel luminoso? ¿Cuándo Dios va a detener la tormenta que estoy pasando? La va a detener cuando termines de aprender. Cuando terminemos de aprender, entonces Dios posiblemente va a detener esa tormenta para que se venga una más grande. Porque si queremos seguir aprendiendo, es salir de esta y meterte en otra. Y salir de esta y meterte en otra. Salimos de esta y nos metemos en otra. Alguien que me diga amén, por favor. Los cansé. Claro, porque ¿cuándo se acaba? Entonces, ustedes pensaron que yo les iba a decir, listo, su tormenta terminó, hoy es el día, vaya y vote a su suegra de tu casa, sea libre. ¡No! Esta tormenta
trae otra. Y trae otra más adelante y otra más grande más adelante, porque es la única manera de seguir aprendiendo que el Señor es nuestra esperanza. Pastor, ¿qué hago entonces en el medio de todo lo que vivo? ¿Cuál debería ser mi actitud en el medio de todo lo que me pasa? Nuestra actitud debería ser mirar a Jesús, que es nuestra única esperanza. La verdad que los creyentes hacemos alarde de nuestra fe en el Jesús, que es nuestra esperanza, pero a veces, sobre todo cuando la barca parece que se hunde, nos tiemblan los pies, o las piernas, o el alma. Y parecemos actuar como las personas más desesperanzadas del universo. Cuando alguna vez cada uno de nosotros ha dicho que el Dios de la esperanza es el que vive dentro de nosotros. Y ante la tormenta nos desesperamos de tal manera, al igual que los discípulos, y le decimos al Señor, Señor, o te despiertas o nos ahogamos. Pónganse en pie conmigo, por favor, mientras los chicos de la música pasan por acá. Si sinceramente estás pasando un tiempo de tormenta, cualquiera sea, y te preguntas para qué sirve esto, posiblemente te ayude a pensar que es una muy buena oportunidad para reenfocarse en lo que Jesús es. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Y la barca, y bueno, en el caso de los discípulos la barca no se hundió y ellos llegaron al otro lado. Si tan solo hubieran escuchado la palabra de Jesús, Jesús les dijo a los discípulos, vamos a pasar al otro lado. Si Jesús hubiera dicho esto, como lo dijo, y los discípulos hubieran atendido a lo que Jesús había dicho, jamás estuvieran tan temerosos pensando que se iban a ahogar. Porque si Jesús dice pasamos al otro lado, es porque pasamos. Ahora, claro, no tengas esperanza en algo que Dios nunca dijo. Por favor, no guardes esperanza en algo que Dios no dijo. Porque sería guardar una esperanza en algo que no tiene base. ¿Se entiende? Guarda toda la esperanza en quién es la esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Y en Él guardamos nuestra esperanza, porque Él es la esperanza. ¿Habrá tormentas? Las habrá. Sales de esta de la que estás y fuera de toda broma, mañana viene otra. Porque así es la vida. Porque así es el crecimiento. De eso se trata el terreno de las personas que queremos crecer en la fe. Ahora, quien no quiera crecer, pues claro, no será invitado a subirse a ninguna barca, pero ustedes y yo fuimos llamados a crecer. Y el terreno magistral para el crecimiento, en ocasiones, son las barcas que las tormentas quieren tumbar. Quizás intentaste buscar solucionar y parar la marea, e intentaste hacer lo que medianamente pudiste haber hecho naturalmente, tratar de poner las cosas en orden. Lo intentaste y está bien, gracias a Dios por eso. Pero me parece que el llamado para ti y para mí en esta tarde es a mirar a Jesús, a contemplarlo a Él. ¿Lo ves que calmado está? Mientras hay una tormenta y todos están nerviosos y temerosos porque se van a ahogar, Jesús está descansando, está dormido y está tranquilo. ¿Alguna vez has mirado cosas que te causan tranquilidad? Hay gente que tiene imágenes o sonidos, una cascada, una imagen de un paisaje que te dan paz. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Sí? No estoy hablando de nada malo, no es que es brujería, ni mucho menos. Ven que hay cosas, hay elementos que ayudan, ¿no?
el perfume, la cascada, una foto, la foto de mi esposa. Y uno se calma y uno mira eso, wow, qué bien. A los papás, no miramos a nuestros hijos crecer y decimos, wow, qué bien, no, qué buen trabajo que hice. Aunque no haya sido así, igual uno se anima solo, ¿no? Qué bien, wow. ¿Se dan cuenta que hay imágenes que nos ayudan a tener sensaciones? Miren a Jesús esta tarde. ¿Lo ven? Ustedes y yo estamos temerosos. La barca se está hundiendo. Tenemos agua hasta en el apellido. Todos estamos nerviosos. No sabemos qué va a pasar mañana. Volteamos la mirada, vemos a Jesús que está dormido. Cuando uno mira a Jesús dormido, uno se enternece y uno dice, yo quiero estar como Él. Mientras todos acá se están volviendo locos, yo quiero estar así. Mientras el mundo está patas arriba, yo quiero estar como Jesús en el medio de la tormenta. Jesús sabía algo que los demás no sabían. Jesús sabía que Él iba a pasar al otro lado. Cuando tengas alguna duda de lo que te va a pasar, pregúntaselo a Él. Cada vez que alguna duda te invada, que el temor, que la preocupación te invada y realmente te saque de quicio, ve a Jesús para preguntarle a Él qué piensa acerca de esto. Jesús, tengo demasiado miedo y veo que mi barca se va a hundir. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué ves? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y Jesús te va a decir, tranquilo, ¿qué quieres? ¿Que frene el mar y el viento? Ahora lo hago. Esta tarde, por último, te invito a mirar a Jesús en el medio de tu tormenta. Me encantaría que tu lucha se termine hoy, como estoy seguro que a ti te encantaría que la mía también se termine hoy, y que en este domingo de regreso a casa todo se acabe y mañana lunes toda esa gran tormenta sea una bonanza, que una calma. Pero realmente eso no lo sé. Lo que sí sé es que Jesús está deseoso de que lo atiendas, porque Él está ahí en tu embarcación contigo, casi hundiéndose, pero está ahí. Él está ahí. Por último, termino con esto. La Biblia nunca ha prometido ausencia de problema para los creyentes. Lo que la Biblia sí ha prometido, y siempre lo promete, es presencia de Dios para los creyentes en el medio de sus tormentas. Jesús dijo, también parte de la promesa, en el mundo van a tener aflicción. Eso también es una promesa. Pero confíen, yo mismo vencí al mundo. Yo mismo dije que el viento se calme. Yo mismo hice que el mar se calme. Yo mismo hice que esa tormenta se quede quieta, porque vamos a pasar al otro lado. Amén. Levanta tu mano al cielo conmigo. Señor, gracias. Espíritu Santo, mientras te cantamos, mientras te adoramos, muévete en nuestros corazones. Santa presencia de Dios aquí. Gracias, Jesús. Qué bien. Dulce presencia del Espíritu. Aprovechemos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos. Gracias.